quien no conoce su historia está condenado a repetirla. A continuación hablaremos sobre la historia de la prensa en Colombia y las noticias que más impactaron al país. En este video hablaremos brevemente sobre los orígenes de la prensa escrita y luego recordaremos algunas de las noticias más impactantes publicadas en Colombia. La prensa escrita ha sido un medio fundamental para registrar y contar los hechos más importantes de la historia de Colombia. A través de periódicos se han documentado momentos que marcan el país y cambiaron la vida de millones de personas. La prensa escrita en Colombia nació a finales del siglo XVIII, con la publicación del aviso del terremoto de 1785, un texto que informaba sobre un fuerte sismo en Santa Fe. Años más tarde, en 1791, Manuel del Socorro Rodríguez fundó el papel periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, considerado el primer periódico del país. Desde entonces, los medios escritos se convirtieron en una herramienta para informar, educar y conservar la memoria del país. El 9 de abril de 1984, el asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán provocó una gran ola de violencia en Bogotá y otras regiones del país. Los periódicos de la época registraron el caos, los incendios y las protestas que marcaron el inicio de una etapa conocida como la violencia. El Bogotazo cambió el rumbo político y social de Colombia y sigue siendo uno de los hechos más recordados en la historia nacional. ¿Cuál cree usted que ¿Cree usted que los periódicos ayudan a mantener viva la historia del país? Sí, pues a mí me parece que la ayudan a mantener, ya que nos informan y las muestras culturales, no solamente pues noticias como de lo normal, como de que las cosas malas, sino también las cosas buenas y positivas. Entonces siento que sí. Muchísimas gracias. Bueno. ¿Cómo prefiere enterarse de las noticias? ¿Por medios tradicionales o redes sociales? Por redes sociales. ¿Por qué? O sea, porque uno siempre busca y encuentra las noticias Por la inmediatez. más rápido. Claro. ¿Por qué es importante que existan periodistas y periódicos en todo el mundo? El hombre necesita comunicarse con los distintos pueblos y demás miembros de la sociedad en el mundo. Y ahí nacen los periódicos, nacen las hojas volantes, nacen los periódicos, nacen los papiros, nacen todo. Entonces, el hombre necesita, como es un medio de comunicación. La muerte de Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989. Luis Carlos Galán, candidato presidencial y líder del movimiento Nuevo Liberalismo, fue asesinado en Soacha durante un acto político. Su muerte conmocionó a todo el país y fue portada de todos los periódicos colombianos. El hecho reflejó la lucha contra el narcotráfico y la violencia política que se vivía en Colombia durante los 80. Por otro lado, su muerte marcó el final de una era de terror, aunque también dejó en evidencia el poder del narcotráfico en la sociedad colombiana. La muerte de Pablo Escobar, 2 de diciembre de 1993. La caída del narcotraficante más poderoso del país fue una de las noticias más esperadas y difundidas por los medios. La imagen del cuerpo de Escobar en el techo de una casa en Medellín recogió las portadas de todos los periódicos del mundo. La prensa escrita no solo informa, también preserva la historia y permite que las nuevas generaciones comprendan los hechos que marcaron al país. Gracias a los periódicos, hoy conocemos los detalles de sucesos como el Bogotazo, la muerte de Galán o el plebiscito por la paz. Por eso es importante seguir valorando y apoyando el periodismo, que cumple un papel esencial en la democracia y la memoria colectiva de Colombia. El 25 de enero de 1999, un terremoto devastador en Armenia sacudió el eje cafetero, dejando miles de muertos y heridos. Los periódicos publicaron imágenes de la destrucción y de la solidaridad del pueblo colombiano. Esta tragedia fue una de las coberturas más humanas y sensibles de la prensa nacional. El 2 de octubre de 2016, el plebiscito que buscaba refrendar los acuerdos de paz con la FARC dividió el país entre el sí y el no. Los resultados sorprendieron a muchos, pues ganó el no, por un margen muy pequeño. La noticia tuvo una gran persecución nacional e internacional y marcó un momento histórico para Colombia.